Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Y si ya eres parte de esta familia, gracias por regresar. Hoy tengo algo bueno, algo que creo que les va a dejar con la boca abierta. La verdad es que la noticia que les voy a compartir hoy, nadie la esperaba. Estamos hablando del 1 de agosto de 2025. ¿Por qué esa fecha en particular? Bueno, porque ese día el mundo del entretenimiento turco, y más concretamente el mundo de las telenovelas, se sacudió. ¿Están listos para el impacto? Prepárense porque esto es bomba. Ya saben cómo funciona esto, ¿verdad? Antes de que sigamos, si aún no estás suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Dale a ese botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de mis actualizaciones. Prometo que siempre les traeré las últimas novedades, chismes y análisis de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente en el de las telenovelas turcas. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta noticia bomba. Verán, el 1 de agosto de 2025, una noticia corrió como la pólvora por todos los medios, redes sociales y foros de fans de las telenovelas turcas. Y la noticia que dejó a todos boquiabiertos, involucraba a dos de los nombres más grandes y queridos del panorama, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, amigos, Hande y Kerem. Los protagonistas de Love is in the Air, la serie que nos robó el corazón a todos, la pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, la pareja que parecía que lo tenía todo. Y es que después de un tiempo de rumores, especulaciones y un sinfín de noticias sobre su relación, un comunicado oficial llegó, y lo cambió todo. Pero, ¿qué decía este comunicado? ¿De qué se trataba esta noticia bomba? Bueno, para empezar, recordemos un poco el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin, tras el éxito arrollador de Love is in the Air, se convirtieron en la pareja de moda. Su química en la pantalla era innegable y rápidamente, esa chispa se trasladó a la vida real. Comenzaron a salir, a compartir momentos juntos en público, a publicar fotos en sus redes sociales. Era el sueño de todos los fans hecho realidad. La prensa rosa no se cansaba de hablar de ellos, de sus salidas, de sus gestos románticos. Parecía que estaban destinados a estar juntos. Y claro, los fans soñaban con una boda, con un futuro juntos, pero como suele pasar en estos casos, la realidad a veces supera a la ficción, y no siempre para bien. Durante un tiempo las noticias sobre su relación se volvieron más escasas. Empezaron a surgir rumores de distanciamiento, de discusiones, de tensiones. Algunos medios especulaban sobre infidelidades, otros sobre diferencias irreconciliables. Y finalmente llegó el comunicado. El comunicado era simple, conciso y directo. Hande Erçel y Kerem Bürsin, después de un tiempo de relación, habían decidido poner fin a su noviazgo. La razón oficial era diferencias irreconciliables. Una frase cliché, lo sé, pero a menudo esconde mucho más de lo que parece. Pero la noticia bomba de verdad, no estaba en el comunicado en sí, sino en lo que vino después. En las horas y los días siguientes empezaron a filtrarse detalles, informaciones extraoficiales, testimonios de fuentes cercanas. Y ahí fue cuando la cosa se puso realmente interesante. Se habló de celos, de presiones mediáticas, de agendas incompatibles. Se habló de que la fama y el éxito que tanto les había unido, también los había separado. Se habló de que la relación, que al principio era un cuento de hadas, se había convertido en algo asfixiante, en algo que ya no les hacía felices. Y lo más impactante de todo fue lo que pasó después de la ruptura. Hande y Kerem, que siempre habían sido tan cariñosos y cercanos, se distanciaron por completo. Dejaron de seguirse en las redes sociales, evitaron coincidir en eventos públicos, y en general, hicieron todo lo posible para no verse. Esto, amigos míos, fue lo que realmente sorprendió a todos. Porque si algo nos había enseñado, Love is in the Air, es que el amor verdadero, el amor que lo puede todo, supera cualquier obstáculo. Pero la realidad, una vez más, demostró que no siempre es así. La ruptura de Hande y Kerem fue un golpe duro para los fans. Muchos se sintieron traicionados, decepcionados. ¿Cómo era posible que una pareja que parecía tan enamorada, que irradiaba tanta felicidad, terminara así? La respuesta, como siempre, es complicada.
La fama, la presión, la vida pública, todo eso puede ser muy difícil de manejar. Y a veces, por mucho que te ames, las circunstancias te superan. Y eso, amigos míos, es lo que parece haberles pasado a Hande y Kerem. Pero la historia no terminó ahí. Después de la ruptura, ambos siguieron adelante con sus carreras profesionales. Hande continuó trabajando en proyectos televisivos y publicita. Ríos consolidando su éxito. Kerem también siguió cosechando éxitos, tanto en Turquía como a nivel internacional. Ambos, por supuesto, rehicieron sus vidas sentimentales. Hande comenzó a salir con el atractivo y talentoso actor turco Can Yaman, quien, en ese momento, estaba en la cima de su carrera internacional, gracias a su participación en diversas producciones en Italia y España. La noticia, aunque inesperada, generó gran expectación y entusiasmo entre los fans de ambas estrellas, quienes soñaban con verlos juntos en una nueva serie. Kerem, por su parte, encontró el amor en los brazos de la carismática y multifacética actriz, Özge Özpirinçci, conocida por sus papeles en exitosas series como Kadın Mujer y Medcezir. La relación de Kerem y Özge, aunque discreta al principio, pronto se convirtió en el centro de atención, ya que ambos compartían una gran química y una pasión por su trabajo. La reacción de los fans ante las nuevas relaciones de Hande y Kerem fue mixta. Algunos se sintieron felices por ellos, deseándoles lo mejor en sus nuevas vidas. Otros, aún apegados a la idea de Hande y Kerem juntos, sintieron nostalgia y tristeza. Pero con el tiempo la mayoría entendió que la vida continúa y que el amor puede tomar muchas formas. Lo que sí es cierto es que a día de hoy, la ruptura de Hande y Kerem sigue siendo un tema de conversación recurrente en los foros de fans, en las redes sociales y en los medios de comunicación. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué terminaron? ¿Podrían reconciliarse algún día? Son preguntas que probablemente nunca tendrán una respuesta definitiva. La especulación sobre los motivos de la ruptura nunca cesó. Los rumores sobre celos profesionales, diferencias irreconciliables en sus estilos de vida y la presión de la fama, siguieron circulando. Algunos analistas de la farándula turca incluso sugirieron que la intensa atención mediática que recibían como pareja, especialmente después del éxito de Love is in the Air, fue un factor determinante en su separación. La constante vigilancia de los paparazzi, los rumores infundados y las expectativas del público habrían creado un ambiente de estrés que eventualmente desgastó la relación. Sin embargo, tanto Hande como Kerem siempre mantuvieron una postura de respeto y discreción sobre el tema, evitando dar declaraciones que pudieran alimentar la controversia. Ambos se enfocaron en sus carreras profesionales, demostrando su talento y dedicación en cada proyecto que emprendieron. Hande continuó protagonizando exitosas series de televisión y campañas publicitarias, mientras que Kerem expandió su carrera a nivel internacional, participando en producciones en diferentes países. Los fans, por su parte, aprendieron a aceptar la realidad, aunque el recuerdo de la icónica pareja de Love is in the Air siempre estará presente en sus corazones. La serie, que conquistó a audiencias de todo el mundo, sigue siendo un éxito en plataformas de streaming y canales de televisión, manteniendo viva la llama del amor entre Eda y Serkan, los personajes interpretados por Hande y Kerem. Pero la historia de Hande y Kerem no se limitó a su relación amorosa y su ruptura. También dejó un legado en la industria del entretenimiento turco. Su éxito como pareja en la pantalla grande inspiró a otros actores y actrices a explorar la química entre ellos, generando nuevas propuestas y proyectos televisivos. Además, el fenómeno Love is in the Air contribuyó a la difusión de las telenovelas turcas a nivel mundial, abriendo puertas a nuevas producciones y talentos. La lección más importante que nos dejó la historia de Hande y Kerem es que, aunque el amor pueda ser efímero, los recuerdos y el impacto que una pareja puede tener en la vida de las personas pueden perdurar para siempre. Su relación nos enseñó a valorar los buenos momentos, a aprender de las experiencias y a seguir adelante, incluso cuando el camino se vuelve difícil. Y a pesar de la tristeza que causó su separación, muchos fans encontraron consuelo en el hecho de que ambos actores encontraron la felicidad por separado. Hande, con su nueva relación con Can Yaman, y Kerem con Özge Özpirinçci, demostraron que el amor puede encontrarse en diferentes formas y en diferentes momentos de la vida. Pero la especulación y los rumores no terminaron ahí. Con el paso del tiempo comenzaron a circular rumores sobre posibles reencuentros profesionales. Algunos fans soñaban con la posibilidad de ver a Hande y Kerem juntos en una nueva serie o película, pero la idea parecía poco probable, dado el distanciamiento entre ellos.
Sin embargo, el destino, o quizás el ingenio de los productores, tenía otros planes. En 2028 se anunció el lanzamiento de una nueva serie de televisión, donde Andy Ercel y Kerem Bürsin serían los protagonistas. La noticia causó furor en las redes sociales y los foros de fans, quienes no podían creer lo que estaban leyendo. La serie, titulada Reencuentro, narraba la historia de dos amantes que después de años de separación, se ven obligados a trabajar juntos en un proyecto profesional. La trama, llena de drama, romance y comedia, prometía ser un éxito rotundo, y las expectativas eran muy altas. El rodaje de Reencuentro fue un evento mediático en sí mismo. Los paparazzi y los medios de comunicación seguían cada paso de Andy y Kerem, quienes, a pesar de las tensiones del pasado, demostraron profesionalismo y respeto mutuo. La química entre ellos, que había cautivado a las audiencias en Love is in the Air, seguía presente y los fans no tardaron en notar la chispa que emanaba de sus miradas y sus gestos. El estreno de Reencuentro fue un éxito rotundo. La serie se convirtió en un fenómeno de masas, batiendo récords de audiencia y generando un gran debate en las redes sociales. Los fans, divididos entre la nostalgia y la esperanza, siguieron la historia de Eda y Serkan, adaptada a una nueva trama, con gran entusiasmo. La serie también fue un éxito para Andy y Kerem, quienes demostraron su talento actoral y su capacidad para reinventarse. Ambos recibieron elogios por sus interpretaciones, y Reencuentro se convirtió en un trampolín para sus carreras. El éxito de Reencuentro demostró que, a pesar de los obstáculos y las adversidades, el amor y la amistad pueden sobrevivir. Andy y Kerem, a pesar de su ruptura, lograron reconstruir una relación de respeto y admiración mutua. Su historia, llena de altibajos, nos enseñó a valorar los buenos momentos, a aprender de las experiencias y a seguir adelante, incluso cuando el camino se vuelve difícil. Y eso es todo, amigos. Esa es la noticia bomba del 1 de agosto de 2025, y todo lo que vino después. La ruptura de Andy Ercel y Kerem Bürsin, una noticia que, aunque ya pasó, sigue siendo relevante y que sin duda, marcó un antes y un después en el mundo de las telenovelas turcas. Así que, para resumir, hoy hablamos de la impactante ruptura de Andy Ercel y Kerem Bürsin, un evento que dejó a todos conmocionados el 1 de agosto de 2025. Analizamos los detalles, las especulaciones y las consecuencias de esta separación que marcó un hito en el mundo del entretenimiento turco. También recordamos el impacto de su relación en los fans y cómo ambos actores han continuado sus vidas profesionales y personales, hasta llegar al esperado reencuentro que revitalizó sus carreras y unió a sus fans en una sola emoción. Espero que les haya gustado este vídeo. Sé que es un tema delicado, pero creo que es importante hablar de él y analizarlo. Y ahora, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Si les gustó, no olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de la ruptura de Andy y Kerem? ¿Creen que algún día podrían reconciliarse? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que también se enteren de esta noticia bomba. Y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.